Primera Pauta, en la 100.5. Son muchas las columnas de opinión que vienen esta mañana desplegadas en los diarios, y es interesante ver también en el fondo cómo quedan las fuerzas del mundo de la izquierda y la centroizquierda, las fuerzas políticas que sostienen y que apoyan al gobierno del presidente Gabriel Boric. Hay varios analistas que señalan que este es un golpe muy duro para el mundo de las izquierdas. De eso y más queremos hablar con el presidente del Partido Comunista esta mañana, justamente para poder profundizar esto. Lautaro Carmona, buenos días. Hola Lautaro, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Yo estoy muy bien y a disposición de esta conversación. Muy amable hacerlo tan temprano en la mañana. Estaba mirando los datos en la Cámara Baja. Mantuvieron 11, igual, 7% de presencia allí en cuanto al número de diputados. Y estaba mirando el Senado y subieron uno. Tienen 3 senadores, van a tener 3 senadores ahora en total, sumando a los que ya estaban en esos puestos. Para el PC parece que no es mala cosecha, pero a nivel presidencial el sabor de boca, varios ayer no quedaron con el más o el mejor. ¿Coincide usted con eso? A ver, la expectativa de haber logrado un resultado más abultado, de haber alcanzado, digamos, un número mayor y de haber tenido una diferencia también mayor respecto al segundo, sin ninguna duda que era cierta, pero eso no significa que no le demos valor, y mucho valor, al hecho de que después de esta larga batalla se haya consumado el que nuestra candidatura, la de Yanet Jara, que representa Unidad por Chile, haya logrado ser la primera mayoría en primera vuelta, y que al final, digamos, tal como se indicó muchas veces, pasen a segunda vuelta ella junto a José Antonio Kast. Es indudable que queda una disputa muy grande para conquistar el gobierno, pero esa determinación la tenemos, esa manifestación de llegar a muchos otros sectores más allá de consolidar lo alcanzado. Es el gran desafío desde el punto de vista político, de capacidades de explicación, organizativas, para llegar ojalá a una zona de la manera más presencial posible. ¿Dónde, perdón, Lautaro Carmona, dónde imaginar que nuestro proyecto es el que empatiza con sectores significativos. No quiero dejar de nombrar en ese resultado que llama profundamente la atención, y esto, dado que José Antonio Kast alcanza lo que alcanza, pasa desapercibido que Evelyn Matei, que era la presidenciable desde mucho tiempo, alcanzó el 5º lugar, y que logra un 3er lugar, Franco Parisi, bordeando el 20% sobre el 19%, que tiene que hacernos pensar, que nos desafía, digamos, a cómo llegar, así como el propio Franco Parisi llegó a ese sector. Pero en ese sentido, Lautaro Carmona, usted lo pone bien, dice, bueno, tenemos que llegar a esos sectores. ¿Qué es lo que dejó de hacer? ¿Dónde faltó focalizar la campaña de Yanet Jara, la candidata de su partido y la candidata del mundo de la izquierda y la centroizquierda? ¿Faltaron más sectores populares? ¿Dónde faltó la conexión? Porque efectivamente pasa a primer lugar, pero con una estrechez de resultados junto a José Antonio Kast que la deja en una posición muy frágil, pensando en la segunda vuelta de aquí al 14 de diciembre. A ver, yo lo digo de inmediato, porque el gran tema que tenemos para intercambiar cada uno de los partidos, la coalición como tal y también el propio comando, que son espacios de intercambio propio y que son convergentes, pero que no son exactamente lo mismo. Yo creo que la forma de llegar de Franco Parisi con un mensaje muy directo y haciendo empatía con expectativas que tiene una zona importante de la población, y sobre todo, de nuevo hay que marcar, radica en el norte del país, que es una zona que por definición siempre ha sido una zona más avanzada, más progresista históricamente, pero hoy día los parámetros históricos no sirven que no sea mirar de cara a la realidad y operar desde esa perspectiva. Creo que hay que llegar con un mensaje, algunos dicen más directo, a una zona de capa media que no se siente siempre representado en políticas públicas, y que ¿Lautaro?
tiene, digamos, muchas angustas. No olvidemos que el norte del país, por ejemplo, es la zona predilecta de lo que ha sido la instalación del crimen organizado, del desafío de las políticas de seguridad, de las políticas migratorias no legales o ilegales, etcétera. Es decir, hay un tema que buscar tratar de una forma más directa, porque hay posición, porque hay política pública, porque hay que de verdad abordar esas políticas públicas, pero con una claridad y una convicción total. Las Lautaro. tareas y las batallas políticas se Ujú. dan para ganarlas, Obvio. y uno cree tener la razón, más allá de la referencia. No olvidemos que en la elección anterior, en que también hubo segunda vuelta, incluso la adversidad era mayor porque partíamos en segundo lugar. Y todo indicaba que se iban a mover las cosas para ratificar quién Claro. era primero, que era el propio José Antonio Cast. Mm. Bueno, hoy día partimos primero y eso significa una estimulación, pero también una lectura acuciosa y de cara al sol, digamos, de qué cosas son las que hay que profundizar Ya, en el Lautaro. vínculo, y esa es la gran tarea de los partidos políticos. Al obtener este resultado, no sé si es por su experiencia política, ¿no? Es un triunfo, pero quizás menos o más difícil para mirando la segunda vuelta de lo que idealmente hubiese querido, ¿no? Podemos asumir eso. No se obtuvo el 38 que se anhelaba, no se obtuvo el 35, no se obtuvo el 30, se obtuvieron 26 y también hay que darle una vuelta a esa página y mirar de a dónde más va a salir esa diferencia, que ya no hay tanto quizás donde ir a buscar. Es decir, es el escenario menos querible, pese a que ganan. Eso se le reconoce. ¿Me reconoce ese A ver, punto? sí, lo único que hago una precisión. Sí, sí. Nunca estuvo planteado el 38 como referencia, Ya. porque Cuál era asumíamos que el mundo que tomó posición en el plebiscito no estaba solo ya. vinculado a nuestra lista. ¿Cuál era el ideal Y yo entonces? diría que la referencia del 30 ¿Mm? y la explicitación previa a la elección que hace el comando de un 28 están más próximas de lo que de verdad era el pensamiento, la evaluación, lo que indicaban los datos. Ya. La doctora Carmona, lo ha dicho insistentemente José Antonio Cast, lo ha dicho también Johannes Kaiser, lo ha dicho Lynn Matei. Janet Jara cargó también con algún costo respecto de la percepción de la ciudadanía del gobierno de Gabriel Boric. A ver, yo no podría, digamos, representar una opinión que hay que ocultar, pero no me cabe, me parece una coherencia, porque somos parte de un gobierno. A lo mejor hay que explicar mucho más que el proyecto. La propuesta es otra propuesta. Es una propuesta que por una parte está la continuidad de origen, pero está también la propuesta propia, nueva, que venía a completar las cosas que hacían falta, y así lo indicaba la población en las políticas públicas. Es decir, no es exactamente una copia del actual gobierno, no es tampoco la proyección lineal del actual gobierno, porque por lo demás eso no existe nunca, históricamente hablando. Entonces era un proyecto que ya integraba, por ejemplo, al Partido Demócrata Cristiano en la coalición, lo que hacía ya un cambio, incluso en la composición de la coalición. Hay que estudiar muy bien cuáles son los factores. No quiero caer en una cosa fácil de asignársela en un sentido o en otro a la presencia y la pertenencia al actual gobierno. Sí. Esta mañana, se lo pregunto porque esta mañana, en varias de las columnas que hay, el Daniel Mansuy en el Mercurio la leo esta mañana, y varios otros señalan que esta es una derrota enorme para el mundo de la izquierda, probablemente una de las más profundas si uno mira incluso, ¿no es cierto?, el trayecto del mundo de la izquierda, de la centroizquierda de las últimas décadas. ¿Cómo lo evalúa usted desde su expertise política? Yo creo que una interpretación que es exagerada. Yo la entiendo porque él tiene posición tomada, digamos, en esta batalla, desde el punto de vista político, y claro, esa es una conclusión que acomoda a sostener la tesis de que inevitablemente aquí quien va a triunfar va a ser José Antonio Cast, dando por hecho que la conducta electoral de millones de personas dependen de la decisión de uno u otro partido, que en este caso serían de derecha, Ya, pero para orientar esa votación. ¿los Yo datos a creo usted que no es le una dicen que es una elección gran derrota? abierta. Yo creo que es una elección abierta, ¿Mm? no es una gran derrota.
no lo es porque estamos bregando para ganar la presidencia. Imagínate qué pasa si tenemos la capacidad de llegar a esos millones, logramos empatizar y triunfa nuestra propuesta y nuestra candidata y somos nuevamente con ella encabezando un gobierno en Chile. ¿Qué se va a decir, digamos, fue una lectura equivocada, fue un fracaso, hay explicaciones? Yo creo que son frases que acomodan crear una sensación, y esto también opera en la política, porque el factor subjetivo forma parte de esto, para hacer que en esta batalla que empieza a partir de hoy, ya hay un resultado escrito y que es inamovible. Yo no creo en eso, lo dice la votación de Franco Parisi, lo dice lo que va a pasar y lo que pasó la vez pasada en la propia votación, que no logró recabar el propio José Antonio Caz. O sea, la historia de la conducta electoral en nuestro país de un tiempo a esta parte dejó de tener nichos preescritos y inamovibles. Sí, pero Es decir, Lautaro... hay que ir con propuestas concretas que lleguen a la empatía y a la expectativa que tiene un sector importante de la población y que lo está indicando a través de esas opciones electorales que hizo. Sí, Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, conversando acá en Primera Pauta, pero cuando usted suma los porcentajes de las tres candidaturas de derecha están por sobre el 50%, y eso quiere decir que finalmente ahí ya hay un piso distinto para el mundo de la oposición. Toma nota de eso, me imagino. No tengo ninguna duda, no se puede alterar ese dato, pero imaginar que los tres candidaturas de derecha y todo lo que recaba como conducta electoral es todo el mundo de derecha, está alterando un dato que yo creo está absolutamente abierto. Yo creo que esta es una contienda que empieza y que de verdad en esta ocasión se va a demostrar que es una nueva elección. Y va a depender mucho de estas primeras horas cuáles son las conclusiones que sacan los respectivos comandos, los respectivos partidos que también tienen sus propias obligaciones para cubrir el máximo de ese propósito electoral. Muy bien, Lautaro Carmona, terminamos ya la entrevista, pero ¿cuándo tiene la próxima reunión o la primera de ustedes de coordinación para esta etapa 2? Yo asumo que hoy día por la tarde nosotros como partido la tenemos. Si no es hoy día, es mañana más tarde. Perfecto. Un placer, Lautaro. Que tenga muy buena semana. Muchas gracias, muy amable. Igual a ustedes, que tengan buen día. Gracias.